Hemos fallado como país. Y por eso hoy aquí, en mi calidad de Presidenta de la República, quiero solemne e humildemente pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus comunidades. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Ya, esposa. Yo tengo. Oye, ya, arriba del dedo derecho. ¡Libertad a los presos, mapuche! El país está harto de una política que admite el desorden y el terrorismo. Por supuesto que en Chile tenemos diferentes culturas, pero somos un solo país y somos todos chilenos. Tanto usted como yo somos chilenos. Peleando por su cultura, derramando sangre en las tierras, terror y fe, castigados solo por ser, herederos del tiempo, forzados a ser guerreros, en armas, caras pintadas, defendiendo a su pueblo, solo por ser indios, presos de la ambición asesina. Primero eran indios, después fueron bárbaros y ahora son terroristas. Como cuenta el periodista Pedro Cayuqueo en su último libro Historia Secreta Mapuche, hay una creencia generalizada entre los chilenos y también entre sus representantes políticos que el conflicto mapuche tiene más de 500 años, que todo partió con Cristóbal Colón y que todo, por supuesto, es culpa de los españoles. Y la verdad es que si observamos la historia del siglo XIX de nuestro país, vemos cómo el conflicto actual nada tiene que ver con los españoles y el periodo colonial. Nos tenemos que remontar precisamente a ese momento histórico, a la creación de la República de Chile, para entender este choque de realidades, porque quizás no todos somos chilenos. Han concluido las guerras de la independencia y las nuevas autoridades que están asumiendo el control del país miran a la frontera tratando de asociar su lucha a la resistencia que había puesto el pueblo mapuche al conquistador español. Surge así un sentimiento de respeto y admiración hacia los mapuche, quienes son incluidos en el discurso patriótico como los altivos luchadores por la libertad. Como ya no dependemos de España, no debemos llamarnos españoles, sino chilenos. Y entendiéndose que respecto de los indios no debe hacerse diferencia alguna, sino denominarlos chilenos. Así queda demostrado, por ejemplo, en la canción nacional de Chile, que presenta Bernardo Higgins en el Senado el día 20 de septiembre de 1819. Si pretende el cañón extranjero nuestros pueblos osado invadir, desnudemos al punto el acero y sepamos vencer o morir. Con su sangre el altivo araucano nos legó, por herencia, el valor. Y no tiembla la espada en la mano, defendiendo de Chile el honor. Si bien esta versión fue modificada décadas más tarde en contenido y melodía, hay constancia de este pequeño homenaje al mapuche y sus gestas. También es en este mismo periodo de tiempo que se está dando forma a la Constitución Política del Estado de Chile de 1822, o más conocida como la Constitución O'Higgins. En ella se expresa claramente quiénes serán chilenos y quiénes no, y los chilenos serán los nacidos en territorio de Chile. Por lo tanto, estamos en un momento donde se cuestiona y construye la identidad chilena, quién dice que eres chileno y quién no. Y es en este momento, también, cuando empieza lo que se conoce como guerra-muerte. Un concepto que utilizó el historiador Benjamín Vicuña Maquena para referirse de forma generalizada a la última fase de emancipación chilena, llevada a cabo en la región centro y sur del país entre 1819 y 1832. Fue este el primer enfrentamiento entre los patriotas libertarios con los mapuche, que en su mayoría se unieron al bando realista.
en gran parte por respeto a los compromisos contraídos en los parlamentos españoles. Entre ellos destaca el reconocimiento del territorio y autonomía mapuche. El pueblo mapuche sabía que les convenía la permanencia del rey, pues este les permitía conservar su autonomía, mientras que si Chile se independizaba, sabían que serían parte de la unificación e integración del territorio, pasando a ser chilenos con los derechos y deberes que conllevan el ser ciudadano, derechos y deberes que tendían más a la homogeneización que no a la convivencia entre dos pueblos. En este sentido, ahí cae la imagen del mapuche que luchaba por la libertad. El accionar de los mapuches durante la Guerra-Muerte transforma radicalmente la imagen que se había constituido de ellos frente a la naciente sociedad nacional. Aparece el estereotipo de bárbaro, la imagen de seres salvajes que no coincidía con el proyecto de nación liberal civilizada que se pretendía edificar. A mediados del siglo XIX, el país se estaba configurando territorialmente, tanto para expandir su hegemonía como para explotar riquezas de lugares deshabitados que podrían ser potencialmente productivos. Además, tenemos una élite dirigente que quiere modernizar el país. Empiezan a llegar extranjeros y con ellos también nuevas corrientes literarias, políticas, sociales, científicas y económicas. Y todas estas formas de pensamiento traían consigo un afán civilizador, porque lo civilizado era lo europeo y los chilenos debían formar parte de ese progreso. Junto con lo anterior, a mediados del siglo XIX comienza a agudizarse una crisis económica que llevará prontamente a mirar hacia el territorio del pueblo mapuche. La creación de la provincia de Arauco en 1852 es un hito importante, ya que como instancia jurídica permite al Estado intervenir sin previa consulta directamente sobre el territorio mapuche. La economía chilena fue una proyección de la economía colonial, es decir, un modelo de crecimiento hacia afuera. Pero este modelo de exportación entró en crisis a finales de la década de los 50 y los dirigentes de la nación buscarán una solución al problema, que se dejaba sentir en la sociedad chilena sin que dicha solución comprometiera el modelo económico del país. Gracias a lo difundido por la prensa de la época, se comenzó a establecer una justificación moral para la ocupación de las tierras entre los ríos comprendidos entre Biobío y Mayeco, y entre el Biobío y el río Lebu. Para 1850, los mapuche aún conservan el control de 10 millones de hectáreas. Con el norte asegurado, el avance del progreso mira ahora hacia el sur, hacia territorios que pasamos varios años sin tomar en cuenta. Recién en 1852 comienzan los intentos por integrar estas tierras al resto del país. Luego de constantes fracasos, en la década de 1880, el gobierno decide hacer esta ocupación cueste lo que cueste. El plan, que irónicamente se llama de pacificación, es diseñado por el comandante de ejército Cornelio Saavedra. El objetivo se logra no solo a través de una guerra contra los indígenas armados, sino también contra la población mapuche. Mediante la táctica de la tierra arrasada, se afecta la subsistencia de la población mapuche, no solo incendiando sembradíos y confiscando su ganado, sino también quemando sus casas, capturando a sus familias y matando a miles de inocentes. Estos hechos, que tienen duras críticas en la capital, no impiden que el gobierno remate y venda los terrenos mapuche. La estrategia de ocupación consiste en ir corriendo cada vez más al sur la línea fronteriza. Para 1883, los mapuche han perdido sus tierras. Despojados de lo más valioso para su cultura, se enfrentan a la miseria. Por primera vez en la historia republicana, nuestro Estado chileno proclama soberanía sobre todo el territorio nacional. Varios pueblos originarios de América enfrentan el exterminio de su cultura y el despojo de sus tierras. En esta época, muchos creen que este es el camino inevitable del progreso. En todo este proceso, los 10 millones de hectáreas del pueblo mapuche quedan reducidas a 500.000, un 5% de lo que tenían. Se hablaba de una necesaria civilización para los indios que viven en estado de salvajismo, que estaban desaprovechando la gran productividad que ofrecían las tierras que ocupaban. Todo lo ha gastado la naturaleza en desarrollar su cuerpo, mientras que su inteligencia ha quedado a la par de los animales de rapiña, cuyas cualidades posee en alto grado, no habiendo tenido jamás una emoción moral. En esta época se abre una grieta insalvable entre la vida chilena santiaguina y la forma de vida que llevaban los indígenas del sur de Chile.
Se pensaba en los mapuches como en una raza en decadencia, degradada por el alcohol. Los mapuche, a los ojos evolucionistas de la sociedad criolla, estaban lejos de ser los héroes que habían sobrevivido y resistido al Estado español. En la década del 60, Cornelio Saavedra es nombrado intendente de la nueva provincia de Arauco y son aprobadas sus leyes de ocupación de la Araucanía, de construcción de fuertes en la línea del río Mayeco por el norte y en la línea del río Tolten por el sur. Esas tierras empiezan a ser compradas por chilenos a los caciques indígenas. Es lo que llamamos nosotros la colonización espontánea, porque no estaba regulada por el Estado en ese momento. Se hace a la fuerza en algunos casos, en otros casos por venta, por robo. En 1866 concretamente, en que Cornelio Saavedra trata de dictar las leyes de ocupación de la Araucanía, y ahí empieza una segunda parte, una segunda etapa en la cual esto se hace de manera estatal. ¿Ah? El Estado lo hace. Esas dos líneas aprisionan a la sociedad mapuche, que tiene salida solo hacia la cordillera y el territorio trasandino, donde el ejército de ese país también ha construido líneas de fortines para la provincia de Buenos Aires. Comienza un periodo de enfrentamientos militares entre los mapuche y el ejército chileno y argentino. Esta Segunda Guerra de Arauco concluye el año 1881, con la fundación de Temuco en el lado chileno y de Bariloche por el general Roca, en el lado argentino. Con el proceso bélico librado por Saavedra en la Araucanía, se consolida la ocupación material del territorio mapuche y se pierde la autonomía. Este proceso de ocupación fue violento y los ultrajes generados por las tropas desocupados de la Guerra del Pacífico fueron múltiples. Desde la independencia chilena hasta la mal llamada pacificación de la Araucanía, con un periodo pelucón de casi 30 años de por medio, se presentan tres mecanismos de ciudadanización del mapuche. El primero, y el más importante, es a través del aparato judicial del Estado que legitimaba la ocupación. El segundo, mediante la educación, que negaba el mapudungún, por lo tanto, la identidad mapuche. Y el tercero, la asimilación cultural que se esperaba tuvieran con la llegada de los colonos alemanes al territorio. Cabe destacar que los mapuches, frente a la incipiente reducción y homogeneización, toman dos posturas. Una, negociadora con el Estado chileno, llevada a cabo por los abajinos, y otra más radical y ofensiva, ejecutada por los arribanos, adeptos a la lucha armada. Aún así, ninguna de estas tendencias fue suficiente para contrarrestar el avance del gobierno chileno. Decía Oscar Wilde que el único deber con la historia es reescribirla, y el pueblo mapuche merece dicho reconocimiento. Sino, ¿cómo se entiende que haya dos relatos distintos durante un mismo periodo de tiempo? ¿Por qué tenemos una visión estereotipada y a veces caricaturizada del pueblo mapuche? Consideramos que la relación conflictiva entre el Estado chileno y el pueblo mapuche es entendida en la medida que se logra hacer una retrospección crítica al primer contacto con la República Chilena y en los procesos de construcción de identidad nacional, una identidad homogénea y no inclusiva, una identidad que no dejaba espacio a lo diferente, y lo diferente era lo que no cuadraba con los patrones progresistas y modernizantes de la aristocracia chilena, influenciada por las costumbres europeas. Sin embargo, los mapuches no son víctimas, pues hasta el día de hoy, y salvaguardando las diferencias de un principio, siguen persistiendo en lo que creen que es justo. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son